Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Pathshala. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo Historia de España del siglo XX o Literatura española medieval y Literatura española del siglo XX y contemporánea. Hoy vamos a comenzar con el módulo 33 de este paper, que habla de Francisco Bramón y Matías de Bocanegra. En este apartado vamos a conocer la vida y la obra de estos dos autores del siglo XVII en México. Se trata de Matías de Bocanegra y Francisco Bramón, jesuitas y escritores barrocos en Hispanoamérica. Aparte de recordar el contexto en el que nos encontramos, nos vamos a adentrar en las vidas y obras de estos dos personajes con el fin de profundizar en nuestros conocimientos sobre la corriente literaria de la América del siglo XVII, sus influencias y sus diferentes representantes. Vamos a empezar hablando brevemente del contexto histórico. Durante el siglo XVII, como evolución natural de la fase de reconocimiento y conquista de los territorios del Nuevo Mundo, las instituciones de toda índole se asientan en estos. El colonialismo se fortalece y la cultura se va consolidando a grandes pasos, gracias en su mayor parte a la labor de la Iglesia. La Orden de la Compañía de Jesús fue la más prestigiosa educadora de los americanos criollos, puesto que los conocimientos intelectuales y pedagógicos de que disponía la hicieron merecedora de importantes subvenciones para la construcción de numerosos centros de estudio por todo el territorio. La primera imprenta del Nuevo Mundo se estableció en la capital del Virreinato de Nueva España, a la que seguirían otras varias. En la imagen podemos ver una fotografía de la imprenta europea del siglo XV. Publicaban los libros que ellos mismos redactaban y enseñaban principalmente virtud y letras, y con ellos los estudios del latín se extendieron a los indígenas, criollos y mestizos. Así, los misioneros de las órdenes franciscana, dominica, agustina y mercedaria podían desplazar su evangelización a comunidades periféricas del virreinato, o bien dedicarse a la reclusión en sus conventos. Pasados 2 años desde la llegada de los jesuitas a Nueva España, ya contaban con la solicitud de 11 miembros más como sacerdotes, lo cual contribuía a acelerar las construcciones destinadas a educación, donde se impartían conocimientos de letras, filosofía y teología. La orden jesuita estuvo presente en los 4 virreinatos de España en América. Los virreinatos fueron instituciones locales y administrativas de la Corona de España, creadas a finales del siglo XV para el gobierno de sus posesiones en América. El virreinato de Nueva España llegó a abarcar los territorios de España en Norteamérica, Centroamérica, Asia y Oceanía. Uno de los reinos que formaban parte de la Nueva España era el Reino de México, en cuya capital, Ciudad de México, nacerían y ejercerían sus actividades los dos autores que trataremos en este módulo, Francisco Bramón y Matías de Bocanegra. El barroco literario hispanoamericano se inició algo más tarde que el español, en el siglo XVII, y a diferencia de este, nació más como el resultado de la influencia que llegaba de los autores españoles, primordialmente de Calderón de la Barca, que del pesimismo de un mundo en crisis tal como lo sentían en España. En América se vivía un periodo de esplendor. La tensión y la fatiga que habían dominado los años de la conquista española se habían relajado y la alta sociedad se distraía con entretenimientos como la organización de sucesivos concursos literarios con los más variados pretextos. Por consiguiente, las composiciones resultaban cada vez más enrevesadas, entremezclaban temas, sentimientos y personajes casi a placer del artista,
Incluso era muy posible encontrar en ellos influencias de géneros literarios de todos los tiempos. Bramón y de Bocanegra, aunque jesuitas ambos, ejercían su misión religiosa de maneras diferentes. Bramón, entre otros cargos, era prefecto de una congregación mariana y poeta. Su obra principal refleja unas características del estilo barroco claramente adoctrinadoras y moralizantes. Pero también nos ofrece evasión, mostrando una expresión bucólica y adornada de paisajes y personajes que la hacen alegre y entretenida. A diferencia de este, la obra de Matías de Bocanegra expresa también el carácter barroco, pero también a través de características en general más pesimistas, como el desengaño o el estoicismo. Esta diferencia de estilos podría explicarse a través del objetivo que pretenderían los autores. Mientras Bramón alienta el culto a la Virgen María y presenta un escenario positivo al espectador, Bocanegra expresa las reflexiones sobre unas realidades determinadas que lo llevan a conclusiones menos amables, que es Francisco Bramón. Y vamos a empezar hablando por su vida y después de su obra. Nacido en México en fecha desconocida, y fallecido también en México en 1664. Francisco Bramón era un presbítero, predicador y confesor mexicano. Además de bachiller graduado en artes, teología y cánones, universitario y prefecto de la Congregación de la Anunciata, se le reconoce como un buen poeta criollo, aunque es conocido principalmente por su obra Los Sirgueros de la Virgen sin original pecado, de 1620. Esta novela, impresa en la Ciudad de México en la imprenta de Juan de Alcázar, es considerada una de las únicas representaciones del género pastoril a lo divino dentro del barroco hispanoamericano y una de las más tempranas manifestaciones de la novela colonial. En Alemania surgió la Reforma protestante del siglo XVI, promovida por Martín Lutero, que dio lugar a la extinción de diversos grupos de cristianos respecto a la Iglesia católica. Una de las reformas que introdujo el protestantismo fue el rechazo de la intercesión de la Virgen María y los santos en favor de los cristianos desde el cielo, y es la reforma que nos ocupa al tratar el autor Francisco Bramón, puesto que su principal obra está ligada en su totalidad a la reacción católica frente a aquella otra. Los jesuitas Diego Laínez, Alfonso Salmerón fueron los inspiradores del Concilio de Trento, y a partir de entonces, a través de la infraestructura de los centros educativos y universidades de la Compañía de Jesús, fueron los miembros de esta orden los principales encargados de reconquistar para el catolicismo la mayor cantidad posible de regiones convertidas a la religión luterana. Con la finalidad de fomentar la devoción a la Virgen María, se instauraron las congregaciones marianas. En 1563, el jesuita belga Jean Lenus fundó la primera congregación mariana, la Anunciata. Las congregaciones marianas promovían el amor filial a la Virgen María imitando sus virtudes, practicando obras de misericordia y llevando a cabo obras de apostolado. Como prefecto de la Congregación de la Anunciata, Francisco Bramón estaba manifiestamente comprometido con la misión de fortalecer el fervor a la Virgen. En el siguiente fragmento, Zugasti nos habla sobre la obra de Bramón a través de ellos podemos adivinar, por la manera en que habla de la Virgen, ese sentimiento de defensa y protección hacia ella. Tras una mutación, sale a la escena la alegoría del reino mexicano. Marín Barriguete, por otro lado, también nos habla acerca del culto a la Virgen por parte de los jesuitas y apunta a lo siguiente. La Compañía de Jesús tuvo entre sus principales objetivos la propagación del culto a la Virgen, sobre todo en el siglo XVII, siempre conforme a los postulados de la Reforma católica. Por último, queremos destacar lo que añade Barrera acerca del tratamiento de la Virgen dentro de la obra de Bramón. Entre sus muchos valores destacaría la novedad que implica su marcado sello autóctono
por la perfecta combinación que en él se hace de la tradición española, criolla e indígena, zagales con ropaje mexicano, caciques con sus preciosas ropas y el reino mexicano. Las características que configurarían esta novela dentro del estilo barroco hispanoamericano serían, más que el desengaño o la queja, propios del barroco español de la misma época, la representación de un mundo ideal, la variedad y diversidad de los personajes y la complejidad de los recursos del lenguaje, junto a la mezcla de géneros y, como finalidad principal, un énfasis en los valores morales y lo didáctico, que en el caso de Francisco Bramón están centrados en la característica preponderante de esta obra, es decir, el marianismo. Bramón poseía una formación académica universitaria y pertenecía al círculo de letrados del México colonial, sede de una corte rica en la cultura española en América, formadora de una primera cultura hispanoamericana refinada. A continuación vamos a pasar al segundo autor del módulo, llamado Matías de Bocanegra. Nacido en Puebla de Los Ángeles en 1612 y fallecido aparentemente en el 68, Matías de Bocanegra, jesuita desde 1628, fue orador sagrado, autor de sermones, elogios y obras teatrales. Sus obras estaban destinadas al público cortesano de las colonias. Según los investigadores de la literatura hispanoamericana, el público cortesano lo formaban aquellos que tenían orígenes españoles, ya fueran españoles o criollos. Había otro público formado por la población indígena, pero que no se identificaba con los argumentos de las obras de ambiente europeo o de la mitología clásica. Sus dos obras representativas, de las que se tiene más información que del mismo autor, son La comedia de San Francisco de Borja y Canción a la vista de un desengaño. De disponer de muy poca información acerca de la vida y obra de Matías de Bocanegra, para hablar del argumento de la comedia de San Francisco de Borja, nos basamos en las mismas palabras que aparecen en el resumen del propio libro. La emperatriz Isabel de Portugal murió en 1539 y su cadáver fue llevado a Granada, según deseo del emperador Carlos V. El cadáver de la bellísima emperatriz fue escoltado por nobles y militares y al llegar a la entrada de Granada el 16 de mayo de 1539, su ataúd fue abierto para verificar su contenido. Al ver en qué estado habían quedado los restos de la hermosísima Isabel, Francisco de Borja dijo: «Ya no serviré más a Señor que se pueda morir», y entró en la compañía de Jesús. El Papa Clemente XI lo canonizó en 1671 como San Francisco de Borja. La comedia de San Francisco se atribuye al jesuita Matías de Bocanegra, aunque ello es polémico. Se trata de un poema alegórico didáctico, una obra descriptivo-alegórica centrada en el tema barroco del engaño de las apariencias, la fragilidad de la vida y la tramposa libertad. A través de estas obras, Bocanegra intenta mostrarnos dos temas. Por una parte, nos enseña las sutiles excelencias de la vida religiosa, que en la quietud y preparación del alma se muestra austera y sosegada en comparación con la explosión sensitiva del mundo y la naturaleza. Sin embargo, por otro lado, tanto el clérigo como Francisco de Borja advierten que el vivir de los sentidos va de la mano del desengaño y la perdición. Esto es todo respecto al módulo 33. Muchas gracias por escucharnos.